Damos gracias a Dios por el privilegio de poder estar hoy en la casa del Señor, amén. Antes de poder leer la palabra, pues quiero invitarte a que puedas saludar a la persona que está a tu lado y decirle bienvenido a la casa del Señor. Y hoy le hemos cantado a un Dios vivo, amén. Espero estén animados de escuchar la palabra de Dios. Permítanme entonces darles la bienvenidos a la casa del Señor. Es un enorme privilegio para mí poder estar aquí delante de ustedes. Gracias a Dios por la predicación de los ancianos las últimas 2 semanas. Así que creo yo que tengo un par de minutos extra, ¿no? Porque no prediqué 2 domingos. Entonces, oremos dándole gracias a Dios por esta oportunidad. Padre amado, toda la gloria y la honra sea a ti, Señor, lo que recién cantamos, Dios. Tú vives y reinas por siempre. La razón, Dios, por la que tu iglesia se reúne hoy, Señor, te canta, Señor, exalta tu nombre, es porque resucitó de los muertos nuestro Salvador, tomó nuestro lugar en la cruz y hoy está sentado a la diestra del Padre y un día regresará por su iglesia y estaremos con Él por toda la eternidad. Qué privilegio tan grande, Señor, el que tenemos hoy de estar en tu casa, adorar tu nombre, exaltarte a ti, Señor, congregarnos como un cuerpo, Señor, a escudriñar tu palabra, Señor. Así que Dios, rogamos como hijos tuyos, Señor, que nuestros corazones, Señor, estén sensibles a tu voz, que podamos humillarnos y obedecer tu palabra para la gloria de tu precioso nombre. Padre, te damos gloria a ti, Señor, por lo que haces, por lo que estás haciendo y por lo que harás en tu iglesia. A ti sea la gloria y la honra. Amén. Quiero invitarte a ir a las Escrituras y estaremos meditando en Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. Si lo tienes, vamos a leer la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo con completa y total reverencia a nuestro Señor. Santiago capítulo 1, versículo 22 al 25. Dice así la palabra de Dios: sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Esa es la palabra de Dios y gloria a Dios por lo que Él enseña. Hay un ministerio, no sé si la mayoría de ustedes lo conoce, se llama Ligonier. Este ministerio fue fundado por R.C. Sproul. Y este ministerio ha realizado una encuesta que ellos han llamado el estado de la teología. En esta encuesta ellos hacen preguntas básicas sobre la teología y el cristianismo a personas que se identifican como cristianos. La primera vez que yo vi esta encuesta no me sorprendió tanto porque los resultados eran un poco extraños, ¿no? O pensé yo normales, no extraños, porque pensé que esta encuesta era una encuesta abierta a cristianos y no cristianos. Pero cuando examiné más bien el enfoque de la encuesta, sí me sorprendió muchísimo, porque esta encuesta hace las preguntas meramente a aquellas personas que se identifican que son cristianas. Entonces, una de las cosas que ha sorprendido a lo largo de estos años, incluso para los creadores de esta encuesta, es que se deja en evidencia el estado crítico de la teología o la comprensión teológica de aquellos que se llaman creyentes. Esta encuesta es en los Estados Unidos. En el año 2020, por ejemplo, el 96% de los cristianos que fueron encuestados estuvieron de acuerdo en lo siguiente: hay un verdadero Dios en 3 personas, Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Sin embargo, el 30% de estas mismas personas afirmó que Jesús era un gran maestro,
pero no era Dios. Obviamente, entenderás el estado de la confusión con ambas declaraciones. En ese mismo año, en el año 2020, hubieron muchas más preguntas básicas del cristianismo. Este año, cuando se observa la respuesta, el 56% de los cristianos encuestados afirmó estar de acuerdo con que hay un verdadero Dios en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El 30% de los cristianos encuestados este año creen que el Espíritu Santo es una fuerza y no un ser personal. El 24% afirma firmemente estar de acuerdo, más el 42% afirma estar algo de acuerdo con que todo el mundo peca un poco, pero la mayoría de las personas son buenas por naturaleza. El 56% está firmemente de acuerdo que todos nacen inocentes a los ojos de Dios. Y el 28% de estos cristianos encuestados afirma que la Biblia es 100% precisa en todo lo que enseña. Debería ser el 100% de estos cristianos, pero es el 20%, el 28% de estos cristianos afirma que la palabra de Dios es precisa. Eso obviamente nos enseña el mundo caótico, la confusión que existe, y eso no es muy diferente a nuestra nación. Yo, cuando estudiaba una clase de economía, había un profesor que decía: cuando Estados Unidos estornuda, Latinoamérica se muere de una neumonía. Y si lo aplicamos a aspectos económicos, es lo mismo en aspectos espirituales. Si hay una gran batalla y una gran confusión en los Estados Unidos, teológicamente hablando, es una confusión que ha existido por muchos años en nuestras regiones, incluso en nuestra nación. Un sinnúmero de mezclas, de entendimientos medios del carácter del Señor, y nosotros creemos 100% de que lo que la palabra de Dios dice es precisa en lo que enseña. Amén. Antes de abordar el versículo de esta mañana, entenderán por qué es tan importante esta evaluación general. Es que la Escritura claramente en Santiago 22 al 25 nos está mandando a hacer algo, ¿no? Sean hacedores, ¿no? No solamente oidores. Pero veamos algunas cosas importantes. En Santiago 1:19 nos ha dicho, si tienes tu Biblia te invito a ir ahí, Santiago 1:19, esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír y tardo para hablar. El problema es que hay mucha soberbia en nosotros y somos lentos para oír, principalmente ¿qué? La palabra de Dios. Somos lentos para oír el consejo de Dios, somos lentos para oír los mandatos de Dios. Y nuestro problema no es que solamente somos lentos, sino que somos rápidos para dar nuestra propia opinión. Entonces, lo que vemos en esta estadística o esta encuesta, lo que nos muestra es que la gente tiene su opinión sobre qué es la verdad, ¿no? Yo creo que esto es la verdad acerca de... Estamos tan acostumbrados a hablar sobre cómo nos sentimos y cómo pensamos que deben ser las cosas. Estoy tan seguro que de mi interpretación de la Biblia, estoy tan ensimismado en mis propias posiciones, que creo yo que muchas veces hemos dicho, no estoy de acuerdo con eso porque yo pienso que debe ser así, ¿no? Y Santiago te ha dicho, ¿no? Sé lento, iglesia, para hablar y dar tu opinión y tu interpretación sobre las cosas en las que solo Dios tiene la autoridad para decir. Estoy seguro que en algún momento hemos chocado con las interpretaciones de las Escrituras simplemente por decir, no estoy de acuerdo con lo que dice la iglesia, por ejemplo. Y tendemos a decir, bueno, no estoy de acuerdo con esto o aquello de la iglesia, pero debemos preguntarnos, ¿es la Escritura la que enseña realmente eso? ¿Cuántas personas han tomado la decisión de irse de la iglesia y decir, bueno, es que no estoy de acuerdo con los pastores en esto? Ok, está bien, tú puedes tener una posición distinta al pensamiento del pastor, pero mi pregunta es, ¿eso lo enseña la Escritura? ¿Es clara en afirmar la Escritura lo que está diciendo? Entonces, si ustedes ven, esto es algo real y práctico para nosotros, porque siempre tenemos una presuposición, tenemos una posición y pensamos que somos sabios. De hecho, los proverbios nos dicen que nos creemos sabios en nuestra propia opinión.
Y por eso es tan importante escuchar con atención lo que el Señor nos está diciendo, pero no solamente eso, sino actuar acorde a lo que nos está enseñando el Señor en su palabra. En cuestiones teológicas, cuando se aborda el carácter de Dios, cuando se aborda la persona de Cristo, cuando se aborda el ministerio del Espíritu Santo, en cuestiones de su providencia, en cuestiones de su soberanía, siempre tenemos algo que decir. Y si pensamos en el contexto, Santiago ha iniciado esta conversación con las luchas, con las pruebas. Y solemos decir, cuando estamos pasando por circunstancias difíciles, ¿por qué a mí, Señor? ¿No? Quizás es una pregunta desde un principio ingenua en nuestros corazones. Demuestra mucha ignorancia de nuestro carácter de Dios, pero estás viendo, estamos dando nuestra opinión sobre lo que Dios está haciendo. Estamos siendo rápidos para dar mi posición, no estoy de acuerdo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué solo nosotros? ¿Por qué sufrimos y luchamos con estas cosas en lugar de escuchar lo que Dios quiere hacer en nuestra vida? Hermanos, sé lento para dar nuestra opinión a Dios. Sé humilde en escuchar la voz de Dios y lo que Él quiere de nosotros. Quiero recordarte esto, sé que lo sabes, Dios no nos debe ninguna explicación de las cosas que Él hace. Es su definición de ser Dios y de quién es Él, un Dios soberano. No tiene que pedirnos permiso, no tiene que pedirte permiso a ti o a mí. Él es un Dios soberano, amén. Y tenemos que humillarnos ante la obra, el poder de Dios. En Santiago 1, 22, 25, miramos que Santiago inicia esta porción del texto dándonos mandatos o imperativos. Santiago, en el mismo texto, va a usar una ilustración para animarnos a entender cuál es la urgencia del imperativo. Es decir, ser hacedores está claro para nosotros. Está diciendo, tienen que ser hacedores de la palabra de Dios, no solamente oidores. Pero sin embargo va a usar una ilustración en lo que leímos para que nosotros entendamos claramente qué significa ser un hacedor. De hecho, noten en el versículo 25, él llama hacedores eficaces de la palabra de Dios, en contraposición de oidores olvidadizos. Esa forma proverbial de escribir de Santiago es interesante. Nos está haciendo una comparación, dice, no, la iglesia no debería ser un hacedor simplemente, sino un hacedor eficaz, y no debería ser un oidor, y no llegar al extremo de ser un oidor olvidadizo. Estos versículos son claramente un llamado pastoral. Santiago está interesado en que la iglesia sea un hacedor eficaz, no solamente un oidor, y no llegar al extremo de ser un oidor olvidadizo. Santiago sabe, iglesia, que ser un oidor olvidadizo es una tragedia para la vida cristiana. Nos está pastoreando, nos está animando, nos está exhortando a no caer en esa rutina o en esa vida superficial y solamente ser oidores y oidores olvidadizos de lo que el Señor nos ha mandado hacer. En Jeremías 9, 23, 24, hay algo interesante en este versículo que creo nos ayuda a entender el énfasis de Santiago. Jeremías 9, 23 al 24 dice así la palabra de Dios: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto. ¿De qué, iglesia? De que me entiende y me conoce. Pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra. La gran gloria reside en el hecho de que conocemos a nuestro Señor, que lo entendemos, que lo comprendemos. No se trata de un conocimiento vago, superficial, o simplemente de conocer datos del Señor a nivel de nuestra mente. Él quiere que nosotros como iglesia le conozcamos profundamente. Se trata sobre Él, se trata de conocerlo a Él y conocerlo a Él como Señor. Se trata de saber algo y de entender su carácter, su persona. Esto no es simplemente conocimiento intelectual, esto no es simplemente grabarnos en nuestra mente un diccionario teológico o un libro de teología.
El conocimiento del que habla el profeta Jeremías es un conocimiento profundo y verdadero, implantado, arraigado en el corazón, que produce gran motivo de alegría en este hombre, o en esta mujer, o en esta familia, en estos hijos, que quiere conocer al Señor por medio de la palabra de Dios. Iglesia, eso es importante, es de vital importancia para tu vida práctica y para mi propia vida. Es importante para nosotros que nos encontramos luchando constantemente con pruebas, que luchamos muchas veces con privaciones, con dificultades. Es importante para nosotros cuando buscamos aconsejar a alguien, cuando necesitamos escuchar un consejo, cuando necesitamos evaluar nuestra vida práctica. Es importante para aquellos que luchan con diversas dificultades en su vida, que luchan con el pecado. Es importante para nosotros, mientras buscamos vivir en este mundo caído, o vivimos en un mundo que es indiferente a la verdad y el Evangelio, es importante reconocer que tú y yo necesitamos sí o sí conocer al Señor profundamente. Nuestro mayor bien, iglesia, es esa jactancia de la que habla Jeremías, gloriarnos en que conocemos y entendemos a nuestro Señor. Es ese conocimiento del Dios Santo que es el pozo sin fin de nuestra alegría y nuestro deleite. Y eso es lo que necesitamos entender hoy. Por eso Santiago anima pastoralmente, exhorta pastoralmente a su audiencia, iglesia, sean hacedores eficaces de la palabra de Dios. No es un adorno para nosotros, ni nuestras casas. Eso es lo que Dios quiere de ti y de mí, que le conozcamos. Y Santiago está condensando todo esto de conocerle y entenderle profundamente en su afirmación, sean hacedores eficaces. Santiago quiere que nosotros seamos hacedores de la palabra de Dios. Así que número 1, ser hacedores de la palabra de Dios es el latido del corazón de la vida cristiana. Notarás que en las últimas 2 prédicas se mencionó esto, ¿no? Cuando alguien está luchando, la pregunta que se suele hacer es: ¿qué tanto tiempo estás pasando en la palabra de Dios? Y escuchar el consejo de Dios, escuchar la palabra de Dios, nos ayuda a entender la condición en la que estamos. Hermanos, es imposible para nosotros experimentar el poder transformador de Dios sin ser hacedores eficaces de la palabra de Dios. En Juan 14:15, el Señor Jesús dice unas palabras que nos ayudan a entender esto. Si ustedes me aman, ¿qué dice? Guardarán mis mandamientos. Es vital para la vida cristiana el elemento práctico, experiencial de nuestro cristianismo. Es vital. Hermanos, ser hacedores eficaces de la palabra de Dios es sumamente importante. De hecho, en el contexto lo vemos como un asunto de vida y muerte, o muerte. Vea lo que dice Jesús mismo en el Sermón del Monte, en Mateo 7, versículo 24 al 27. Recuerda que hemos dicho que Santiago está tomando el Sermón del Monte. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Versículo 26. Todo el que oye esas palabras mías y no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó. Y grande fue su destrucción. Entonces es muy importante lo que Santiago está diciéndole a la iglesia: sea hacedor de la palabra de Dios, no solamente un oidor, menos un oidor olvidadizo. Número 2, tú eres un hacedor eficaz o eres un oidor olvidadizo. Ahora, no quiero que malinterpretes el consejo o el ánimo de Santiago para nosotros como iglesia. No está empujándonos a decir: ok, listo, si lo que tengo que hacer es ser un hacedor, entonces
que es lo siguiente para agregar en mi lista de cosas por hacer. Hermanos, Santiago no nos está proponiendo un estilo de vida moral o un estilo de vida legalista. No está diciéndonos tienes que llenar tu agenda con cosas cristianas o con todo tipo de clase de activismo religioso y moral. No está diciéndonos eso. Pero podemos entenderlo mal, ¿no? Porque nos está mandando a hacer algo. No pretende promover legalismo ni moralismo. Pastoralmente nos está llamando y nos está exhortando a mirarnos en el espejo de la palabra de Dios para que respondamos con humildad. Es un ánimo realmente. Quizás la palabra que más viene a mi mente ahorita es un ánimo pastoral. Tiene un tipo de deseo y pasión en su corazón que su iglesia, su audiencia y por ende los cristianos que lean su carta, escuchen su consejo, que nos llama a mirarnos en la palabra de Dios y responder con humildad ante ella. Santiago no nos está pidiendo hacer algo solo por hacerlo. Quiere que la iglesia medite, quiere que la iglesia reflexione, en lugar de solo hacer por hacer. Santiago está llamándonos a hacer. Que en lugar de hacer por hacer, la instrucción de la Escritura, el consejo de Dios divinamente inspirado, es que la iglesia sea. Hay una gran diferencia entre hacer y ser. Y Santiago va a explicarnos por qué es tan importante entender la diferencia. Ser un hacedor eficaz no es un asunto meramente de hacer cosas. Es principalmente de ser. Y voy a explicarlo en un momento. ¿Y por qué te digo esto? ¿Y por qué lo voy a defender? ¿Y por qué no es moralismo? ¿Y por qué es diferente a simplemente llenar nuestra agenda de cosas por hacer? A partir de este momento quiero que pienses en tres palabras. Número 1, gracia, urgencia y deleite. Porque es la forma en cómo veo que el autor está escribiendo en este contexto y en los versículos que leímos, a pensar con esa urgencia, a pensar en la gracia de Dios y a tener un deleite por el Señor más profundo. Entonces, ser un hacedor eficaz es un asunto de ser principalmente. Obviamente, cuando eres, haces. Pero lo que informa de tu hacer no es simplemente el hecho de estar obligado a algo, sino que reflexionas en la identidad que Dios te ha dado. Esa es la gran diferencia entre el legalismo y el moralismo. Que entiendo quién soy en el Señor. Veamos el versículo 18 para entender esto mejor. Santiago 1:18 dice así: en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Es decir, es imposible, iglesia, para ti y para mí, ser un hacedor eficaz sin entender el versículo 18, que es debido a su infinita gracia. Fue su decisión, fue su iniciativa que nos hizo nacer. ¿Por qué? Por la palabra de verdad, en el ejercicio de su soberana, maravillosa voluntad. Por eso Santiago dice, sé hacedor de la palabra de Dios. Porque lo que Dios ha hecho en la vida del creyente, ese avivamiento, estaba muerto en sus delitos y pecados, ahora vive en el Señor. Entonces es capaz de obedecer la voluntad de Dios, porque ha sido despertado de su letargo, de su muerte espiritual. Dios, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por su palabra de verdad. Eso es un ejemplo claro del Evangelio. Es un versículo que claramente hace referencia al poder del Evangelio. Dios nos trajo a vida por su propia voluntad, por medio de su palabra. Y por eso Santiago te dice, sé un hacedor eficaz. Por lo que Cristo, por lo que Dios ha hecho, por lo que el Espíritu Santo ha hecho en la vida del regenerado, en la vida de aquel que está siendo transformado. Podemos obedecer los mandatos y los decretos de Dios porque nos trajo a vida para entender y aplicar la palabra de Dios a nuestra vida.
Entonces la razón por la que tú y yo podemos ser hacedores eficaces es debido a la obra de Dios. En su gracia soberana, en el ejercicio de su voluntad, decidió darnos vida en el poder de su palabra. Es por su maravillosa gracia que somos llamados eficazmente y somos movidos hacia Él. Tú, yo, nosotros no hemos hecho nada. El Señor lo ha hecho posible. Amén. Piensa en esto. Si Dios no toma la iniciativa, aún estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, no puede separar el mandamiento, el imperativo de Santiago de hacer lo que debemos hacer, separarlo de su contexto, porque es posible obedecer a Dios debido a lo que Él hizo en nosotros. Es para que tú no llegues a decir, es que, pastor, yo soy un hacedor. Mire todo lo que hago. Se trata de mi disciplina, se trata de mi inteligencia, se trata de mis prioridades. No, iglesia, es el Señor que lo ha hecho, que nos ha despertado. Estábamos muertos, de hecho nos ha traído a vida en su gloria, en su majestad, para que nosotros pudiéramos entender, y ahora debido a la obra que Él ha hecho en nosotros podemos responder en obediencia a lo que nos pide hacer. Si Dios no toma esa iniciativa, iglesia, solo seríamos unos tristes moralistas y legalistas, religiosos, y Santiago va a hablar de eso, religiosos, muertos y vacíos, pero al final muertos. Pensar en esto me hizo recordar las palabras del apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 13 en adelante. Esto es salvaje, esto es épico, esto es brutal. Esto seguramente tiene una sinfonía épica, como cuando nos emociona ver una película y esta película es rodeada de música emocionante. Esto, en mi opinión, la tiene, es épico. Solo escucha cómo trasciende nuestra mente finita entender y comprender la grandeza de un Dios trascendental, pero también cercano a nosotros. Bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Antes de la fundación del mundo nos escogió para que tú y yo no seamos santos, sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos, para así, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Le plació, lo quería hacer y lo hizo. Y gloria a Dios porque lo hizo. Para alabanza de la gloria de su nombre, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, en su Hijo Jesucristo, en la cruz del Calvario al salvarnos. Y Santiago dice, puede ser un hacedor eficaz debido a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Hermanos, somos como Lázaro, muertos, con hedor. Y el Señor se pone enfrente de nuestra tumba y nos llama, Lázaro, sal. Y salimos. Para mí eso es una gran ilustración, porque hemos sido despertados a vida como lo fue Lázaro en su momento, para vivir para la gloria del Señor. Es gracia, iglesia. Por eso es su maravillosa gracia. No lo ganaste, no lo mereces, no lo pediste, pero en su voluntad, en el ejercicio de su soberana voluntad nos las ha dado. Por eso cuando obedecemos, cuando ponemos en práctica su palabra, lo hacemos como una muestra de adoración y exaltación y gratitud por lo que Dios ha hecho en nosotros, en su Hijo Jesucristo. Amén. Santiago 1:21, note lo que sigue. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada,
que es poderosa para salvar sus almas. Hermanos, solo permíteme pensar o meditemos en algo importante. Si tú y yo nos comparamos con la disciplina de un fariseo, llevaríamos la de perder siempre. Eran sumamente disciplinados. Un ejercicio del celo farisaico era aprenderse la palabra de Dios, de principio a fin. Eran tan rigurosos, en extremo. La sabían, la comprendían. Estoy seguro que no llegaríamos a la mitad, al menos de la forma en cómo hacían las cosas en su disciplina. Pero iglesia, ¿cuál era el problema con los fariseos? Jesús lo dijo en Juan 8:37. Y vas a entender por qué traigo a colación este versículo. Acabamos de leer que Santiago nos dice que en el Señor la palabra de Dios ha sido implantada en nosotros. Y Jesús, cuando hablaba con los fariseos, les dijo en Juan 8:37, sé que ustedes son descendientes de Abraham y sin embargo me quieren matar. La razón que Jesús da en este momento es porque mi palabra no tiene aceptación en ustedes. Otra forma de decirlo es que mi palabra, dice Jesús, no tiene cabida, no tiene lugar en ustedes. Estos hombres que estaban escuchando a Jesús tenían una disciplina rigurosa, avergonzarían nuestra disciplina. Pero el problema es que lo mismo que sucede con el moralismo y el legalismo, o la religiosidad muerta y vacía, es que la palabra de Dios no tiene lugar en ellos, pero sí en el Hijo de Dios. Está ahí. Puedes buscar lo que dice Jeremías. Cambiaré su corazón de piedra y escribiré en sus corazones mi palabra, mi ley. Está implantada, pero debe llamarte poderosamente la atención que Él dice, recibe la palabra implantada. Y somos algo lógicos, diríamos, un momento, pastor, si ya la recibimos, si ya está implantada, ¿por qué debo recibirla? Si ya entonces acaso es que la palabra viene y va. Lo que está haciendo Santiago quiere que nosotros podamos entender y comprender de que la palabra de Dios ha sido implantada en nosotros, pero hay, debido a su gracia en nosotros, un ejercicio que el creyente puede hacer: recibirla constantemente. Vas a entender esto mientras avanzamos. Él nos ha dicho que la palabra de Dios está implantada. Eso es por la gracia de Dios, pero nos dice también que debe ser recibida. Mira lo que dice en 1 Tesalonicenses 2:13. Por eso también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron no como palabras de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Noten que el apóstol Pablo, hablando con la iglesia en Tesalónica, les dice que también recibieron la palabra. Podemos decir, cuando él dice que recibieron la palabra, cuando la oyeron de nosotros y la aceptaron como no palabra de hombre, sino palabra de Dios, es la palabra de Dios siendo implantada. Pero noten lo que dice después, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Y Santiago está uniendo las dos ideas, la implantación y el ejercicio de la palabra en la vida práctica del creyente todos los días de su vida. Por eso tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que meditar la palabra de Dios, como el Salmo 1 dice, de día y de noche me deleito en su ley. Eso es lo que Santiago está empujándonos a pensar. Mira lo que dice 1 Juan 2:14. Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Entonces tenemos una palabra implantada y una palabra que permanece en nosotros. Y lo que Santiago quiere que veamos es que esta palabra implantada también debe ser recibida constantemente con humildad. Volvamos al argumento de Santiago: sean lentos para hablar. Sean lentos para hablar.
Él quiere que escuchemos con reverencia la voz de Dios y obedezcamos. Noten en Santiago 1:21 que Él inicia diciendo, por lo cual desechen. Esta frase en el original también puede ser traducido como quítense la ropa vieja o quítense la ropa, haciendo alusión a las viejas vestiduras. Desechen toda inmundicia y todo resto de malicia. La palabra está implantada en ustedes. Recíbanla con humildad. ¿Por qué? Porque Dios continúa trabajando en nosotros, su iglesia. Nos sigue mostrando áreas en las que necesitamos crecer. Nos sigue enseñando áreas en las que nos necesitamos arrepentir. Noten que Santiago nos está llamando a ser receptivos con la palabra de Dios. Nos está llamando entonces la segunda palabra a tomarlo con urgencia. Por el peligro en nosotros, de que crezcan, ¿no?, los pensamientos que no van acorde a la palabra de Dios. Yo necesito la palabra de Dios para examinar mi vida acorde a la Escritura y desechar todo aquello que deshonra y que no glorifica a Dios. Esa es urgencia. Lo que está pidiendo Santiago para nosotros, los hijos de Dios. Nos anima a tener una actitud urgente, reverente. No solamente es urgencia, sino acoger, dar la bienvenida a la palabra de Dios. Es un llamado a abrazarla, vivir conforme a los estatutos y preceptos de Dios. Abrazarla y vivir conforme a la palabra de Dios. Abrazarla y actuar acorde a la palabra de Dios y sus mandamientos. Recíbela. Porque nuestra tendencia es responder con orgullo. ¿Cuántas veces hemos dicho en nuestro interior? Hoy están hablando de mi esposa. Ella necesita esto urgentemente. Porque siempre pensamos que alguien más necesita la palabra de Dios, menos nosotros. O pensamos, no la estoy haciendo tan mal. O sea, Dios debe estar, ya Él sabe que soy pecador, sabe que fallo. Sabe que no lucho, Él entiende mi lucha. Con humildad, recíbanla. ¿Recuerdas la oración de Jesús? La oración sacerdotal. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Lo que Santiago está recordándonos en su afirmación no solamente es la palabra de Dios implantada que nos ha dado vida, es la palabra de Dios que tiene que ser ejercitada en nuestra vida. Quizás la ilustración más simple que puedo tener en este momento sobre esto es, todos de nosotros, cuando nacimos, respiramos, ¿no? Tuvimos que respirar, pero tú no dejaste de respirar nunca. O sea, tienes un órgano como pulmones implantados en ti. Y cuando respiraste, este órgano funcionó, pero todos de nosotros estamos respirando constantemente. Y es lo que Santiago está diciéndonos. La palabra de Dios ha sido implantada en ti, pero necesitas ponerla en práctica. Recíbela con humildad, porque obviamente nuestra lucha muchas veces es negarla. No quiero obedecer los mandatos de Dios. Y Jesús dice, ellos serán santificados por medio de la palabra de Dios que es verdad. No solamente nos está diciendo que hemos nacido de nuevo, sino que también estamos en un proceso de santificación en nuestras vidas diarias. Por eso tú y yo necesitamos recibirla, y recibirla ¿cómo? Con humildad. Y decir, Señor, tú tienes la razón en todo, no yo. Él dice que debemos despojarnos. Y esa es la verdad, debemos despojarnos de tantas cosas en nuestras vidas. Pensemos por un momento en la ilustración de Santiago. Santiago 1, 23 al 24. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. La redundancia tal vez en el texto es para decirte que él estaba viéndose en el espejo. Un hombre viéndose o una persona viéndose en el espejo. Versículo 24, después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Básicamente se olvida de sí mismo. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella,
no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Entonces, en esta ilustración entendemos la importancia de ser un hacedor eficaz. Solamente pensemos en la ilustración que Santiago está haciendo. Primero preguntémonos, ¿con qué está comparando Santiago el espejo? ¿Con qué? Con la palabra. Él está diciéndote, así como un hombre se mira en el espejo, el creyente debe verse en la palabra. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Él está comparando, haciendo su ilustración, su metáfora, de que la palabra de Dios es un espejo. Pero ¿qué quiere decirnos? Y la debilidad en entender esta metáfora, ilustración, es que nosotros hacemos asociación. Y eso realmente no está tan mal, pero dificulta un poco nuestro entendimiento porque tendemos a asociar con aquellos que nosotros conocemos. Y pensamos en un espejo tal cual nosotros los conocemos, ¿sí? Un espejo en el tiempo en el que escribe Santiago básicamente era un pedazo de metal, ya sea de bronce, de cobre o de plata, pulido. Y él está diciendo que un hombre se ve ahí y que se ve ahí de tal manera que se va y se olvida que se vio. Él no está proponiendo un tipo enfermizo de que los cristianos tienen que ser tan ensimismados de verse en el espejo. Si eso está pasando, no digas, Santiago dice que debemos vernos en el espejo más detenidamente. Él está diciéndote que lo habitual en el tiempo en el que escribe era verse en un espejo en el cual tú tenías un reflejo débil. Vamos a ver una imagen. Estos simplemente son ejemplos, ¿ok? Para que ustedes puedan tratar de entender la forma en cómo se miraba en un espejo pulido, ya sea de cobre, plata, bronce. Lo más similar que yo pude pensar es una cuchara, ¿no? Ustedes traten de verse en una cuchara, traten de maquillarse mañana, mujeres, usando una cuchara. Si de por sí se dilatan un montón de tiempo con un espejo que refleja su imagen bastante definida, piensen en una persona que se tiene que ver en un espejo pulido. O pensé también, a veces los juguetitos de los niños, que compran ustedes cosas como instalar un espejito, viene un espejo que es simplemente papel aluminio pulido. Entonces, nadie usa algo así, pero no pierdan la idea, porque la tentación sería no pasar tiempo en un espejo así, ¿cierto? Nadie pasaría horas y horas ahí, pero Santiago está diciendo, necesitas prestar atención y pasar cuidadosamente en el espejo de la palabra, para que tengas un reflejo más exacto, más claro, más nítido. Entonces, por eso es urgencia, porque Santiago nos está llamando a ser observadores precisos y cuidadosos, no en los espejos, sino en la palabra. Y él dice, no seas un oidor olvidadizo, que se olvida de quién es. Simplemente está diciendo que el oidor olvidadizo no es precavido, no pasa tiempo en la palabra, no es precisa en su observación, es cuidadoso. Es lo que quizás ahora hacemos con nuestros espejos. Queremos ser cuidadosos como salimos a la calle. Y está diciendo exactamente eso. Ten cuidado. Mira lo que dice el versículo 25, que es la forma en que él nos aclara su ilustración. Pero el que mira, como dice el texto, podemos poner versículo 25, por favor, Santiago 1:25. Pero el que mira, ¿cómo? No los oigo. Atentamente. Está diciéndonos cuál es la función de su ilustración. No solamente es verme borroso y me voy. Es verme y observarme en la palabra. Permanecer en ella. Y noten que me encanta la sugerencia de Santiago. Dice, es la ley perfecta. Es el único lugar donde el creyente puede ser perfeccionado. Y dice que es la ley de la libertad. Es el único lugar, la palabra de Dios, donde podemos tener esa libertad de encontrarnos con la palabra de Dios y estar de acuerdo con el Señor, que necesitamos al Señor mismo en nuestras vidas. Santiago nos está llamando a usar la palabra de Dios como un espejo y hacer un escudriño
preciso y cuidadoso de nuestras vidas. No seas un observador superficial, dicho en otras palabras. Entonces, ¿por qué debemos ser humildes? Entonces responderé con otra pregunta. ¿Cuál es la comparación que hace Santiago con el espejo? La palabra. Y por eso dice, requiere humildad de nosotros. Porque ¿qué vas a ver cuando te mires en el espejo de la palabra? Y cuando lo hagas detenidamente, ¿qué es lo que vas a ver? Hebreos 4:12 nos dice o nos da una sugerencia de por qué somos lentos para vernos en el espejo de la palabra. Y es porque somos miedosos y cobardes, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para ¿qué? Discernir los pensamientos y las intenciones de tu corazón. Y por eso somos lentos para vernos detenidamente en la palabra. Como aquellos que no quieren ir al doctor porque dice, estoy mal, pero quizás el doctor va a decirme que estoy peor. No, pero ve al doctor. Y necesitas ir a la Escritura. Santiago quiere que seamos rápidos en recibir la palabra, en escuchar la palabra, en aplicar la palabra, porque cuando te veas enfrente del espejo de la palabra de Dios, va a ser obvio que necesitamos crecer en muchas áreas. ¿Qué ves cuando tú te ves en el espejo de la palabra? ¿Qué ves cuando te pones enfrente de la ley perfecta que exige perfección? ¿Qué ves enfrente de la ley que es libertad? Simplemente nos está mostrando las áreas en las que necesitamos crecer, en las que aún estamos quizás luchando con nuestro pecado. Por eso Él dice, despójate. Viéndonos en el espejo, ninguno de nosotros saldría el día siguiente en su trabajo con manchas del desayuno en la camisa. Y no las limpiarías así superficialmente. Dirías, no, me tengo que cambiar la camisa. No puedo presentarme así ante mi jefe o mis trabajadores. Te cambiarías la camisa inmediatamente. ¿Por qué? Porque el espejo te mostró que tu camisa está sucia, que tiene suciedad en tu boca. Necesitamos ser rápidos en escuchar la palabra de Dios, es lo que Santiago está diciendo. Y nos está diciendo que necesitamos meditar constantemente en la palabra de Dios que exponga nuestra necesidad, iglesia. Cuando estemos frente a su espejo, cuando estemos frente a la palabra que es viva y eficaz, no nos podremos esconder. Va a revelar nuestras intenciones, lo que acaba de decir el autor de Hebreos. Iglesia, asegúrate de que todo realmente está bien en tu vida. No solamente decir, sí, está bien, todo está bien. Ve a la palabra y pregunta a la palabra, ¿todo está bien en mi vida? Y la palabra será fiel en responderte. Que hay áreas en nuestras vidas que necesitan necesitamos arrepentirnos, necesitamos soltar cosas en nuestra vida a las que nos hemos aferrado. Posiblemente hemos creído que en muchas áreas estamos bien y la palabra de Dios nos va a decir, no estás bien. Y necesitas el Evangelio, necesitas regresar al Señor y necesitas observar cuidadosamente la palabra de Dios, necesitas meditar en ella de día y noche. No seas soberbio, iglesia, y recibe la palabra de Dios. ¿Por qué debes tomar en serio la palabra de Dios, iglesia? Por el peligro. ¿Cuál peligro? Santiago nos dijo, pueden engañarse a ustedes mismos. ¿Notas eso en el texto? Versículo 22. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Quizás solamente estamos engañados hoy. Permíteme ilustrarte esto nuevamente. Si tú tienes grama en tu casa, habrás notado que generalmente el zacate no se puede identificar en los primeros días, después de cortada la grama. Obviamente, pasa el tiempo y vas a ver las hojas de zacate. Y tú vas a decir, ahí necesitamos hacer algo con esa grama. Porque si la has dejado pasar, por experiencia,
vas a entender de que puedes perder tu grama. Entonces, ¿qué haces? Dos opciones te voy a dar. Número uno, miras tu grama y miras el zacate y dices, bueno, voy a cortarla para que no siga viéndose el zacate. Pero eso no resuelve el problema de tu grama con zacate. Eso es hacer algo superficial con nuestra vida. Sin embargo, ¿qué necesitamos hacer? Ustedes saben esto porque si han tenido grama, lo han tenido que hacer. Todo el mundo dice, es que tenés que sacar el zacate de raíz. Y la palabra, cuando nos ponemos frente a ella, nos dice, ahí está tu zacate, amigo. Hay que sacarlo de raíz. Hay que sacarlo de raíz. En el poder de Dios, tú puedes ignorar el zacate y cortarlo para que no se note. Pero es cuestión de tiempo que toda la grama se pierda. ¿Qué necesitamos entonces hacerlo? Es sacarla de raíz. Por eso nos dice, sean hacedores de la palabra de Dios, no solamente oidores. Porque lo que necesita el corazón del hombre es que su corazón esté impregnado de la palabra de Dios. A tal punto que no alcanza nada más. Lo contrario a los fariseos, el Señor dijo de los fariseos, en sus corazones no hay lugar, no hay cabida para la palabra de Dios. En el corazón del creyente todo es la palabra de Dios. Está impregnado, está lleno de la palabra de Dios. Sus pensamientos brotan de la palabra de Dios. Sus acciones brotan del carácter de Dios, aprendido de la palabra de Dios. Sus oraciones están fundadas en la palabra de Dios. Por eso Él dice, sean hacedores de la palabra de Dios, no solamente oidores, olvidadizos, lectores superficiales, estudiantes superficiales, solamente repasando con su máquina su césped para que se mire intacta, pero debajo de ella llena de zacate. Por eso dice, necesitas ser humilde. Al recibir la palabra de verdad, humilde en reconocer que necesito ayuda, Señor. Necesito someterme en estas áreas más de lo que pienso. Por eso es urgente, pero también es un deleite. Ser hacedor, iglesia, no es una carga pesada para el creyente. Solo necesitas leer el Salmo 1. Deleite. Es un deleite conocer a mi Señor. Es doloroso venir y verte en el espejo de la palabra porque obviamente vas a ver las dificultades, las debilidades en las que necesitamos crecer, pero es un deleite. Confiar en mi Señor, ser un hacedor eficaz. ¿Cómo sé que soy un hacedor eficaz? ¿Hay frutos de esa palabra arraigada en tu corazón? Porque si la palabra está arraigada, entonces habrá frutos en tu vida. Y si no, quizás le estás dando más espacio a algo más que la palabra de Dios. No estamos pasando el tiempo necesario y suficiente en su palabra. Te lo diría de esta manera, y lo voy a hacer en una pregunta. ¿A qué le prestas más atención en tu vida? Y voy a responder con una frase interesante. Deberíamos prestar atención a las cosas que le prestamos atención. Cuando venimos a la palabra de Dios, ¿cómo salimos de ella? ¿A qué le estás prestando atención? Porque un ejemplo práctico y claro de estar en la presencia de Dios por medio de su palabra, lo encuentras en Isaías capítulo 6. Y vi al Señor sentado en el trono. Y empieza a hablar de lo que está viendo en la presencia de Dios. Inmediatamente Él dice, miserable de mí, en este cuerpo de maldad, y miserable en el lugar donde estoy. Entonces, ¿qué le estás prestando más atención en tu vida? A las cosas que hemos pedido y aún no tenemos y venimos al Señor en queja. Debes ser muy buen observador cuando lees Santiago, porque las dos formas en cómo el ser humano está respondiendo generalmente a Dios es en ira o en murmuración. Por eso tienes en un versículo, sean lentos para la ira, y en los versículos que viene nos llama a dominar la lengua.
Porque esa es nuestra inclinación pecaminosa, es exigirle a Dios, ¿no? De ahí he salido tantas herejías como decrétale a Dios. Es que estás así porque no le decretas a Dios. Dile lo que tiene que hacer. No, Dios sabe lo que tiene que hacer. Esa es la definición de Dios encima de nosotros. Lo que necesitamos saber qué hacer somos nosotros, iglesia. Y necesitamos preguntarle al único capaz y suficiente de saber todas las cosas en nuestra vida, que es Dios. Por eso presta atención a lo que le estás prestando atención. Porque puede indicarte si estás simplemente siendo un oidor escurridizo o simplemente siendo un hacedor humilde de la palabra de Dios. Tú podrías estar prestándole más atención a algo hoy. Tu propia manera de ver el mundo, tu interpretación, mi experiencia. Porque es un deleite, iglesia. Mira cómo termina el versículo 25. Pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Deleite en el Señor, gozo en el Señor, completo en el Señor, suficiente en el Señor. Así que cuando miramos cuidadosamente y profundamente la palabra de Dios y meditamos con devoción en ella, es cuando Dios se glorifica en gran manera en nuestras vidas. Porque nos está transformando a la imagen de su Hijo Jesucristo por medio del Espíritu Santo en nosotros, por medio de la palabra implantada, por medio de la obra de Cristo en nosotros. Permíteme terminar con el Salmo 1 y 2. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite. No lo leas a la ligera. Ese es su deleite. Ahí está el deleite del creyente, conocer a su Señor, Jeremías 9:27. Conocerle y entenderle. Y Dios ha sido tan generoso, iglesia, que no solo tomó la iniciativa de salvarnos por medio de Cristo, sino también tomó la iniciativa de hablarnos por medio de su palabra, para que nosotros podamos conocerle y entenderle. Nos habló a través del Logos, Cristo es su palabra, y a través de su palabra revelada, y la tenemos ahí. En Hebreos 1 nos dice, habiendo hablado de muchas maneras a nuestros padres en sueños, ahora nos habla en Cristo. Y todo lo que apunta a la palabra de Dios es a Cristo. Y cuando nos comparamos en ese espejo, debemos ver que la gloria de Cristo en nuestras vidas. Porque Él está, si nosotros estamos siendo hacedores eficaces de tu palabra, obrando en nuestra vida para la gloria de su nombre. Sino que se deleita, que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Nuestro problema como iglesia se puede resumir en 3 cosas. Nuestro poco tiempo en la palabra, nuestra falta de meditación de la palabra y nuestra falta de oración. Si yo te pregunto, ¿qué cambiarías de tu vida práctica? Creería que en el 90% estaríamos de acuerdo en que sería una buena forma de vivir, pasando más tiempo en su palabra, meditando más en su palabra y pasando tiempo más en oración. Podríamos decir muchas cosas más, pero diría que estaríamos de acuerdo en eso. Decía Thomas Watson sobre la meditación es un santo ejercicio de la mente por el que traemos a la memoria las verdades de Dios y con seriedad reflexionamos sobre ellas y nos las aplicamos. No solamente necesitamos más tiempo en la palabra, necesitamos meditar más en esa palabra. Y necesitamos orar más la palabra de Dios. Iglesia, no menosprecies el poder de la palabra de Dios. No des por sentado el privilegio
que tenemos de conocer al Señor y de venir a su palabra y de estudiarla. No lo des por sentado. Sé que es una bendición que no se tiene en la mayoría de las iglesias en nuestro país, lo sé, pero que eso no te llene de soberbia y orgullo y también te lleve a alejarte de pensar de que no la necesito. Por supuesto, tú necesitas la predicación de la palabra de Dios y es un enorme privilegio el que Dios nos ha dado de poder aplicar la palabra de Dios, de venir y escuchar la palabra de Dios. No solamente en este tiempo, también nos ha dado el privilegio en los grupos pequeños porque es la aplicación de la palabra de Dios. No solamente nos ha dado ese gusto, ese regalo de tener grupos pequeños, también tenemos nuestros propios estudios, nuestros tiempos devocionales. No menosprecies la palabra de Dios. La palabra de Dios es la lámpara que alumbra las áreas en las que creemos estar bien y que posiblemente estamos mal. Y necesitamos de la palabra para la corrección. Revela nuestra ceguera, tanto individual como colectiva. Es lo que Dios hace cada domingo por medio de la predicación de su palabra. Nos revela en lo que estamos mal y lo que necesitamos urgentemente. No solo individual, sino también colectivo. Iglesia, la atención devota a la palabra de Dios permite que la luz del Evangelio, aplicada por el Espíritu Santo, ilumine las profundidades de nuestros corazones, no con el propósito de avergonzarte, no con el propósito de destruirte, sino de transformarte. Su palabra nos enseña, nos reprende, nos corrige, nos instruye, nos llama con urgencia a arrepentirnos y deleitarnos en Él. Finalmente, es un clamor de todos nosotros, o debe ser un clamor de todos nosotros como iglesia, pero es mi clamor por ustedes y por mí. Roguemos al Señor que por su gracia Dios despierte en nosotros la urgencia y el deleite de ser una iglesia conformada a su palabra, ser una iglesia hacedora eficaz de su palabra. Debe ser una oración tuya, iglesia, en el poder del Espíritu, para la gloria del Padre, por los méritos de Cristo. Oramos. Amado Señor, te agradecemos el privilegio enorme de abrir tu palabra, Señor. Somos realmente sumamente bendecidos de tener tu palabra escrita en nuestro idioma. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, no solamente tenerla en nuestros hogares, hasta en nuestros dispositivos electrónicos lo tenemos. Lo triste, Señor, es que muy poco leemos tu palabra. Muy poco examinamos nuestros corazones a la luz de tu palabra. Y por eso tropezamos y tropezamos y tropezamos, porque tu palabra no es la luz a nuestros pies. En un mundo tan oscuro, Señor, necesitamos la luz del Evangelio, la luz de tu palabra, que nos dirija, que nos guíe. Ante tanta luz y viéndonos reflejados en tu palabra, Señor, perdónenos. Porque hay tanta soberbia, Señor, porque no aceptamos tu corrección, Señor. Resistimos con tanta facilidad, Señor, tu palabra. Pero ayúdenos, Dios, a ser humildes de corazón y escuchar tu palabra con atención, para la gloria de tu bello nombre. Te rogamos, Señor, que podamos ser esa iglesia que es hacedora eficaz de tu palabra, para la gloria de tu nombre. Amén y amén.